Capítulo 13. Mi canción especial. La música hace que se mueva el mundo. Hay tanta gente sufriendo en el mundo. Hay tanta gente que necesita escuchar buenas nuevas. Hay tanta gente que se siente sola o que ha perdido todo en un segundo y nosotros podemos hacer la diferencia en una de esas personas solo con nuestra música. La gente que sufre no necesita escuchar una canción romántica, una canción apática y ni siquiera una canción de alegría. El mundo necesita una canción que hable de alguien sobrenatural, alguien que los ama tanto que quiere salvarlos, alguien que es tan poderoso que puede resolver su problema, alguien que los ama como nunca lo han sentido. Hoy estaba escuchando las noticias y vi cómo tornados han destruido tantos hogares. Murió mucha gente y las que sobrevivieron perdieron todo lo que tenían y me pregunto, ¿qué puedo hacer además de orar por ellos? No puedo ir donde están ellos porque están lejos y hay personas aquí que también necesitan de mí, además de mis hijos y mi esposo. Yo tengo que seguir cantando. Dios me dio el don y me lo dio para cantar. Yo tengo que seguir tocando mi piano porque Dios me enseñó a tocarlo porque por medio de mí Él quiere ayudar a los necesitados. Yo tengo que seguir cantando, yo tengo que seguir adorando, yo tengo que seguir aunque los demás no sigan. ¿Por qué? Porque nací para ser adorador y porque aunque otros subestimen la música, yo no puedo, porque yo sé lo que puede hacer mi canción. Yo sé que una canción puede hacer una gran diferencia y yo sé que el mundo necesita una canción que hable de Dios. Yo tengo que seguir cantando aunque el mundo a mi alrededor no, aunque el mundo a mi alrededor se esté derrumbando. Mi canción puede hacer que una persona que está al borde de la muerte se vaya con una sonrisa en sus labios. Mi canción puede traer esperanza porque yo no canto cualquier cosa, yo canto de un rey con un amor verdadero. Yo canto de un rey que ama a la humanidad y que quiere que esta humanidad sea salva. Mi canción puede limpiar las lágrimas porque mi canción no va sola. Mi canción va con una unción del Espíritu Santo. Mi canción va acompañada de ángeles celestiales que cantan conmigo y cuando nosotros empezamos a cantar a una sola voz, mi rey se alegra y cuando mi rey se alegra, cosas sobrenaturales suceden. Amén. Mi canción es poderosa, no porque la cante yo, sino porque va dedicada al creador del universo. Mi canción va dedicada al creador de la música, al que creó las notas musicales y las cuerdas vocales, al que le dio sabiduría al hombre de hacer instrumentos y después usó los instrumentos para ganar guerras y traer victoria. Mi canción exalta al omnipotente y da vida al que está perdido. Con mi canción entro al territorio del enemigo y derrumbo todos sus planes. Capítulo 14. Cantar en el dolor. Cuando todos en la iglesia se ven tristes porque la tragedia ha llegado o porque algo malo ha pasado, yo tengo que cantar. Cuán difícil es cantar en medio de una gran tormenta. He aprendido que tengo que ser aún más fuerte cuando tengo que pararme en el altar y cantar en medio de la prueba y el dolor. Cuando nadie quiere adorar, cuando nadie quiere levantar las manos y exaltar a Dios, tengo que ser más fuerte que ellos y tengo que cantar. Es difícil a veces acordarnos de que no importa la situación que estemos pasando, Dios todavía se merece nuestra alabanza. Amén. No importa cuán triste yo esté, el Señor todavía está sentado en su trono. Él es el soberano. Él todavía murió por mis pecados y todavía respiro porque Él se plació en darme la respiración hoy. Aunque mi corazón esté completamente roto, tengo que entender que Dios me ama y Él no quiere verme así.
Tengo que entender de que quizás en este momento no entienda por qué me está pasando esto, pero Dios está en control de mi vida y algún día lo entenderé. Y si no lo entiendo nunca, Dios sabe lo que hace y la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios para mí son buenos. Tengo que creer en eso. Lo que me está pasando ahora en el futuro me ayudará de alguna manera y si no me ayudara a mí, ayudará a otra persona. Yo he tenido que cantar con el corazón roto, con lágrimas en mis ojos. He tenido que cantar enferma. He tenido que cantar en el funeral de un amigo, de una amiga. He tenido que cantar cuando me siento completamente sola y siento que Dios está a 1000 millas de mí. ¿Te has sentido alguna vez así? No te preocupes. Todo esto me ha ayudado a ser una mejor persona, mejor madre, mejor amiga, mejor esposa, mejor cristiana. La clave es aprender de todo. El día que dejes de aprender, el día que caigas y te quedes en el piso, el día que te derrumbes y te deprimas, es el día que dejas de vivir. Es el día que mueres espiritualmente y la vida ya no tiene sentido. Es el día que sabrás lo que es vivir con un vacío que nada ni nadie puede llenar. Nunca dejes de aprender de la vida, sea malo o bueno. Aprende de todo. Capítulo 15. El accidente. Déjame contarte de un día que sentí que el mundo se me vino encima. Era domingo y no me acuerdo bien de todo lo que pasó porque me di un golpe fuerte en mi cabeza ese día, pero mi hermana que estaba conmigo me contó todo. Así que te voy a contar de lo que yo me acuerdo y de lo que mi hermana vio y me contó. Otra vez, era un domingo y estaba bien contenta porque salíamos de la iglesia y el culto estuvo bonito ese día. Me acuerdo que fuimos a ver a nuestros padres que vivían a unos 20 minutos de nosotros. Estábamos mi hermana Sol, sus dos niñas y yo en el volante, mi hijo Josué y mi hija Andrea. Josué tenía unos 5 años y Andrea unos 3 o 4 y mis sobrinas eran de la misma edad. Pasamos muchas horas con mis padres y la pasamos bien, ya que casi nunca los visitábamos. Salimos de la casa de ellos como a las 7 de la noche y íbamos en una autopista donde la velocidad máxima es a 70 millas por hora. Íbamos escuchando una canción que se titulaba Victoria, la victoria es mía. Y cuando me acuerdo de eso me río porque ahora entiendo la canción. La canción seguía diciendo, si mantengo mi paz, Él pelea la batalla, hablando de Cristo. Yo no estaba pendiente a la letra de la canción porque ya la había escuchado muchas veces. Lo que yo quería era que mi hermana escuchara cómo el trompetista tocaba una parte de la canción porque estaba entusiasmada con esa trompeta. Y de repente reaccioné. Miré la ventana del carro y estaba rota en pedacitos bien pequeños. Miré a mi lado y vi las bolsas del carro afuera y vi la sangre de mi hermana en la bolsa. Me pareció que estaba en una pesadilla y le dije a Dios que me quería despertar, pero de repente olí como a llanta quemada y me di cuenta de que no era una pesadilla. Habíamos tenido un accidente y yo venía manejando. Yo no sabía lo que había pasado y pensé que quizás me había quedado dormida. No sé cómo, pero yo sabía que alguien se había salido por la ventana. Yo miré por el retrovisor y solo miraba a los de la ambulancia atendiendo a alguien en la calle. Yo pensé que todos se habían muerto y aún peor pensé que yo los había matado por quedarme dormida. De repente me di cuenta de que mi hijo estaba sentado en la parte de atrás y no se movía. Su cara estaba irreconocible porque la tenía bien hinchada y llena de sangre. Yo en ese momento hice algo que no te puedo explicar hasta este momento por qué lo hice.
Yo sabía que mi hijo se me estaba muriendo, pero no hice ningún intento por levantarme aunque podía. Yo sabía que no podía hacer nada por él y calmadamente le dije a mi Señor: Señor, te entrego a mi hijo. Solo tú puedes hacer algo por él, porque yo no sé qué hacer. Por favor, no te lo lleves y regrésamelo. Lo que se me hace difícil de creer no es solamente lo calmada que estaba en ese momento, pero también me puse a cantar. Yo sé que están tan sorprendidos como yo estaba cuando me di cuenta de lo que hice, pero en ese momento me acordé de Pablo y Silas cuando estaban encarcelados y cantaban a Dios, y es como si Dios me dijera: canta, eso es lo que haces, para eso naciste, eso es lo que va a salvar a tu hijo, canta. Y eso hice, canté. Y para ser sincera, eso es de lo que yo me acuerdo. Ahora te voy a contar lo que mi hermana me dijo que pasó. Después que llegamos al hospital y pude llamar a mi hermana Sol, lo primero que hice fue pedirle perdón por haberme quedado dormida en el volante, y ella me dijo sorprendida que yo no me había dormido. Me dijo que la llanta del frente de mi lado se explotó y que yo traté de controlar la camioneta pero no pude, y nos dimos como 3 vueltas hasta caer al lado contrario de la autopista. Me dijo que mi sobrina Chai se había salido por la ventana mientras dábamos vueltas y que mi hijo se había enredado en el cinturón por los pies y se salió de la ventana, pero quedó colgando de los pies después de haberse dado golpes en la cabeza que fueron tan grandes que se ahogaba con su propia sangre. Sol me dijo que ella no se explicaba cómo Dios había puesto una muralla en la autopista, porque era ya de noche y todos los carros que venían del otro lado de la autopista quedaron casi a la misma distancia de nosotros. Pero dijo que quedaron como si una mano grande hubiera puesto una muralla en la autopista para que no nos pegaran ni le pasaran por encima a mi sobrinita que estaba en medio de la calle. Me siguió diciendo que ella veía cuando la gente trataba de ayudarla con su hija, pero no tocaban a mi hijo porque ellos decían que él ya estaba muerto. Todo pasó tan rápido, pero se sentía como si cada minuto fuera una eternidad. Cuando mi hermana se dio cuenta de que mi hija Chai estaba viva, y no solo viva, sino que estaba bien, fue corriendo a ver cómo estaba Josué. Mi sobrina lloraba porque se había fracturado los huesitos de su cadera, pero estaba bien. En cambio, mi hijito Josué, no respiraba, no tenía pulso y la gente no le hacía caso. Mi hermana me dice que ella se arrodilló en la calle y allí mismo enfrente de todos ella clamó a Dios y le dijo al Señor que le devolviera la vida a mi hijo, que no me hiciera pasar por este dolor. ¿Y saben qué? Al instante Josué empezó a respirar y tenía pulso. ¿Saben lo que hizo mi hermana después de sentarlo en el carro? Se puso a cantar. Sí, ella también estaba cantando. Yo no sabía que ella estaba cantando y ella lo sabía, y ella no sabía que yo estaba cantando. Pero al principio, cuando yo les dije que vi a mi hijo y le oré a Dios, ya mi hermana lo había hecho. Estarás pensando qué pasó con mi hija Andrea y mi otra sobrina, pues ellas eran las más pequeñas, estaban completamente bien. Todavía me sorprendo al pensar que Dios nos puso a cantar en un momento de desesperación, en un momento de dolor. ¿Quién hace eso? Mi hermana se fracturó la nariz y por eso yo veía la sangre de ella en la bolsa del carro y tenía cortadas en las piernas,
pero estaba bien y yo me di 3 golpes en la cabeza, pero estoy bien y todavía la historia sigue. Cuando me despertaron libre en el hospital para poder ver a mi hijo, cuando me dejaron libre en el hospital para poder ver a mi hijo, el doctor me dijo que él podía morir o quedar retardado mental si vivía. Yo con toda la fe y con todo el poder que el Espíritu Santo me dio en ese momento, le dije al doctor que mi hijo tenía un doctor poderoso, que iba a sanarlo completamente, porque yo sabía que cuando Dios empieza una obra la termina, no importa cuánto tiempo tenga que pasar. Enseguida que entré a ver a mi hijo en la unidad intensiva, él despertó y me preguntó qué era lo que había pasado. Me llamó por mi nombre y me dijo que me amaba. ¡Qué maravilloso es mi Señor! ¿Cómo no voy a alabarle? ¿Cómo voy a dejar de cantarle al que resucitó a mi hijo ese día tan oscuro? Siempre me preguntaré por qué Dios nos puso a cantar a mi hermana y a mí en ese accidente. ¿Por qué no me moví para hacer algo? ¿Por qué estaba tan calmada si en otras ocasiones me he puesto histérica con cosas pequeñas? Es como si el Espíritu Santo me puso en un trance total y me rodeó de su paz, de la paz de saber que al Dios que yo le canto se complace en hacerme feliz y se complace en escuchar mi canción y atender a mi ruego. Ese día pudo haber sido tan doloroso y trágico para mí. Ese día pudimos haber muerto todos. Ese día pude haber perdido a mi hijo y a mi sobrina. Si nos hubiera pegado un solo carro del otro lado de la autopista, hubiéramos muerto todos. Pero yo le canto a un Dios maravilloso, amoroso, misericordioso. Nunca dejes de cantarle al Señor, no importa lo que estés pasando, Él todavía se merece tu alabanza. Gloria a Dios.